A ver, ya listo, ya está. Muy bien. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Disculpen la demora, tuve que ir a los servicios. Como tengo horas consecutivas, tenía que darme el tiempo para ello. ¿Sí? El día de hoy nosotros tenemos a tratar para este ciclo semestral un tema muy importante para el examen de admisión. Como ya es de costumbre, los que trabajan conmigo saben que durante la clase siempre resolvemos preguntas de admisión. Y hoy no es la excepción. Hoy he traído también varias preguntas de admisión que corresponden con este tema. Dentro de las preguntas de admisión que resolveremos al final, se van a presentar algunas preguntas, pero ya no de Piaget. Si bien es cierto, Piaget es uno de los temas más recurrentes, ¿sí? Para el examen. Pero los que ya han llevado psicología conmigo saben que estas preguntas de admisión ya las hicimos efectivamente en el tema de Jean Piaget. Hoy vamos a tratar más preguntas de admisión sobre el desarrollo humano en sí mismo. Periodo crítico, periodo sensible, desarrollo psicosocial, el apego, las tareas del yo de Erickson. Ya se van a dar cuenta ustedes cuando resolvamos las preguntas de admisión al final de la clase. Recomiendo también de antemano que se queden a las preguntas de admisión. Algo que he notado en los ciclos semestrales es que los alumnos se van apenas acaba la teoría. He notado eso. He notado que los alumnos se desconectan apenas acaba la teoría. Les recomiendo que se queden hasta el final para resolver las preguntas de admisión. He notado eso. Incluso se van cuando terminan las preguntas de admisión y considero que eso es lo más importante, ya que estamos verificando los conocimientos que hemos aprendido hoy, incluso más que con las preguntas de la guía, incluso más que con ello. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. El tema a tratar es el desarrollo humano en su primera parte. Este tema, de acuerdo al avance, comprende cuatro etapas del desarrollo. ¿Sí? El tema de desarrollo humano se divide en este semestral en dos clases. El desarrollo humano uno debe ser la prenatal, infancia y niñez. ¿Sí? Prenatal, infancia y niñez. ¿Por qué profesor dijo cuatro etapas? Lo que pasa es que hay niñez temprana y niñez intermedia. ¿Sí? Y la próxima semana corresponde la adolescencia y la adultez. Ahora, en las preguntas de tu guía vas a encontrar preguntas de todo el desarrollo humano, desde lo prenatal hasta la adultez tardía. Pero no hay problema, lo podemos resolver, podemos dar las claves de todo. Lo que sí me preocupa mucho es resolver las preguntas de admisión. He traído aproximadamente 7 preguntas de admisión. Si le damos el tiempo necesario y el cuidado adecuado, creo que puede ser una clase muy fructífera. ¿Sí? Empezamos entonces. ¿Qué es el desarrollo humano? Para la psicología, el desarrollo humano se define como el conjunto de cambios y continuidades a lo largo del ciclo vital. Estos cambios y continuidades a lo largo del ciclo vital ocurren de dos maneras, a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Es la rama de la psicología llamada la psicología evolutiva o del desarrollo la que ha desarrollado tales conocimientos, ¿sí? Ustedes que son lo máximo y ya tienen algún tiempito preparándose, saben muy bien que cuando la psicología evolutiva investiga, lo hace de dos maneras. Lo hace a un nivel transversal y a un nivel longitudinal. Cuando la investigación es transversal, pues lo que se hace es investigar a un grupo de sujetos de distintas edades para notar semejanzas y diferencias en su desarrollo mental, en su desarrollo afectivo en general o en su desarrollo motor, motriz o madurativo. ¿Sí? Pero cuando la investigación es longitudinal, entonces se investiga a un grupo de individuos o a uno solo a lo largo del tiempo. El famoso Jean Piaget, a quien ustedes observan al lado derecho, realizaba estas investigaciones con el propósito de identificar el desarrollo de la inteligencia. ¿Sí? Muy bien, vamos a lo medular. ¿Qué es un cambio cuantitativo?
Para la psicología evolutiva del desarrollo, un cambio cuantitativo es un cambio que puede identificarse numéricamente. Numéricamente. Esto puede obedecer a cambios físicos, como puede concebirse, ojo, también como cambios psicológicos. Estos cambios psicológicos pueden ser expresión de un proceso madurativo. Así que podemos hablar del peso, sí. Podemos hablar de la talla, sí. Podemos hablar, profesor, del número de palabras que se trabajan, claro que sí. La frecuencia con la que nos comunicamos, por supuesto. Pero profesor, a ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el cambio cuantitativo es un cambio identificado numéricamente, que puede abordar distintas dimensiones del desarrollo humano. Por ejemplo, a nivel del peso, creo que es notorio observar a un ser humano crecer a lo largo de su vida, aumentar su talla y aumentar su peso. Pero profesor, no entiendo cuando dice la cantidad de vocabulario. Pues bien, déjame recordarte. Cuando hicimos el tema del lenguaje, ustedes seguramente se dieron cuenta que durante la explosión del lenguaje, el pequeño pasa de trabajar 50 palabras a 310. Ese es un cambio cuantitativo, como expresión de un proceso madurativo. Profesor, pero eso es cuantitativo a nivel del lenguaje. ¿Y cómo sería cualitativo a nivel del lenguaje? Por ejemplo, ustedes saben muy bien que entre el año y el año y medio aparece la holofrase, ¿verdad? Mamá, dame agua. El pequeño dice magua, magua, magua. ¿Sí? Muy bien. Cuando el ser humano pasa de la holofrase al discurso telegráfico, tienes un cambio cualitativo. ¿Por qué? Porque el pequeño, en lugar de decir magua, 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 establece una serie de enunciados, pero omite, perdón, los conectores. Omite los conectores. Entonces el pequeño en el discurso telegráfico te dice allí, perro, ¿cierto? Papá, casa ya. Papá, casa ya. Ese es un cambio cualitativo. ¿Por qué? Porque a diferencia del cambio cuantitativo que se enfoca en lo numérico, el cambio cualitativo nos presenta un cambio en la estructura, en la organización, un cambio en lo que podríamos llamar nosotros la manera en manifestar, por ejemplo, nuestros pensamientos, en el caso específico del lenguaje. Profesor, los cambios cualitativos solo son cambios psicológicos y no de índole biológica. Falso. Un cambio cualitativo, por ejemplo, a nivel físico, es un cambio en la organogénesis. Cuando, por ejemplo, se va formando el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, allí hay cambios cualitativos. Claro, profesor, porque son cambios en sus propias características, en su organización. Así es, el ectodermo para el sistema nervioso, el mesodermo para el sistema muscular y el endodermo para el sistema digestivo. ¿Verdad? Allí tienes un cambio cualitativo. Entonces, no pienses que los cambios cualitativos son solo cambios psicológicos. También hay cambios biológicos, físicos de tipo cualitativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el desarrollo humano es el proceso de cambios y continuidades a lo largo del ciclo vital. ¿Cuántas dimensiones tiene el desarrollo humano? Ustedes, si revisan su prospecto de admisión, notarán que se presentan tres dimensiones o aspectos: una dimensión física, una dimensión cognitiva y una dimensión psicosocial. Profesor, ¿esto ha sido recurrente en el examen de admisión? Por supuesto, por supuesto. La última vez que me vino una pregunta sobre las dimensiones del desarrollo humano, ojo, la última vez que me vino una pregunta sobre las dimensiones del desarrollo humano fue en el 2019. En el 2019. Exactamente en el 2019-2. Profesor, ha sido reciente, así es. Así que mucho cuidado.
La dimensión física del desarrollo humano es una dimensión que hace referencia a nuestra salud y con ello a nuestras capacidades corporales, es decir, las habilidades motoras, el desempeño sensitivo, el crecimiento corporal. Por ejemplo, todos nosotros sabemos muy bien que durante la última etapa del desarrollo humano, la famosa adultez tardía, ocurre un deterioro del estado de salud. Aparecen enfermedades crónicas, las cuales según la teoría obedecen generalmente al estilo de vida de ese sujeto. Si tenemos un sujeto que durante la adolescencia y adultez temprana consumía muchos cigarrillos, pues es más probable que siendo un adulto tardío presente problemas o enfermedades respiratorias. ¿Sí? A nivel físico también nosotros podemos trabajar algo. ¿Cómo qué, profesor? Podemos trabajar nuestras habilidades atléticas, muy propias de los niños durante la niñez intermedia. Según la psicología y los libros de desarrollo humano, entre los 6 y los 11 años, los seres humanos desarrollamos una motricidad mucho más específica y con ello se hacen visibles las aptitudes. ¿Sí? Profesor, aquí podríamos hablar entonces de la pubertad, por supuesto. A los 11 años el hipotálamo le envía señales a la hipófisis, se genera la FSH y la LH y se logra pues los cambios sexuales primarios y secundarios. ¿Sí? En la dimensión cognoscitiva tenemos al desarrollo de los procesos mentales. Aquí vas a tener a tres protagonistas. Tendrás al famoso Jean Piaget con la teoría del desarrollo de la inteligencia. Tendrás al famosísimo Claude Sinot con el pensamiento postformal o dialéctico. Y tendrás al famoso David Elkind con su teoría acerca del egocentrismo racional. O bueno, en realidad su obra se llamó El desarrollo cognoscitivo del adolescente. Allí encontrarás la famosa fábula personal y la audiencia imaginaria. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del desarrollo cognoscitivo, tenemos el desarrollo de los procesos mentales. ¿Sí? Profesor, entonces, permanencia del objeto, imitación diferida, animismo, centración, reversibilidad, conservación, pensamiento dialéctico, audiencia imaginaria, son palabras que se corresponden con el desarrollo cognoscitivo. Muy bien. Ahora, hay algo que conecta al desarrollo cognoscitivo con el desarrollo psicosocial. ¿Y qué es esto? El desarrollo moral. Ustedes van a recordar hoy conmigo a la famosa teoría de Lawrence Kohlberg. Si has tenido la oportunidad de revisar la diapositiva, vas a encontrar que está muy bien detallada la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, cada uno de sus niveles, cada uno de sus etapas y sus respectivos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué hay entonces de la dimensión psicosocial? La dimensión psicosocial hace referencia al desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Entonces aquí vas a encontrar a básicamente dos cosas, ¿sí? Dos cositas. La primera, el desarrollo del apego. Hoy vamos a recordar brevemente la definición de apego y yo voy a comentarte en el proceso los tipos de apego de Mary Ainsworth. ¿Sí? Brevemente te los voy a comentar porque ya lo debes tener en tu diapositiva de bases sociales. Revísala. El apego ha venido en el 2018. Otro aspecto fundamental del desarrollo psicosocial son las tareas del yo de Erickson, que hoy las vamos también a ver al detalle. ¿Sí? Y para concluir, quiero señalar que a partir de la adolescencia, los libros de desarrollo humano generan un apartado más, no una dimensión más, sino un apartado más, que es el desarrollo emocional. ¿Sí? Entonces es muy probable que en los cuadritos que vayamos a desarrollar, a partir de la adolescencia aparezca un apartado más, que es el desarrollo emocional. ¿Sí?
Entonces la psicología hoy sabe muy bien que un estilo de crianza, por ejemplo, democrático o autoritativo, desarrolla pues niños con una personalidad muy bien equilibrada. ¿Sí? Listo, esas son entonces las tres dimensiones del desarrollo humano. Lo tenemos, tres dimensiones del desarrollo. Muy bien. Ahora vamos entonces con los factores que influyen en el desarrollo humano. Están los factores de nivel biológico y los factores de nivel ambiental. Los factores de nivel biológico creo que tú los conoces muy bien, que son la herencia, que son lo congénito y que es la maduración. Creo que a la herencia y la maduración la conocemos ya muchas veces, ¿verdad? Sabemos que la herencia apela a la transmisión del código genético. Por ejemplo, si mi padre sufriera del trastorno bipolar de la personalidad, pues según la Asociación Psiquiátrica Peruana, yo tendría pues entre 30 y 45% de probabilidades de desarrollar también el trastorno bipolar. Allí tienes a la herencia. Y la maduración la hemos visto constantemente en el curso. Sabemos que nosotros desarrollamos un reloj, ¿cierto? Un reloj biológico. Tenemos conductas y procesos mentales preprogramados. Profesor, un ejemplo distinto al que esté en la diapositiva. Por ejemplo, los seres humanos, ¿sí? Nos podemos reconocer en el espejo entre el año y medio y los 2 años de vida. ¿Saben que esto será muy importante para qué? Para la función representacional del pensamiento. ¿Sí? Y ahora sí, lo que nos preocupa, lo congénito. Mira, en el examen de admisión del año 2016, específicamente 2016-1, me presentaron el caso de una mujer que fue expuesta a la rubiola al principio de su embarazo. Y me presentaron que su hermana también estuvo expuesta a la rubiola, pero al final del embarazo. En el primer caso, tuvimos a un pequeño con problemas de salud y en el segundo caso, no. Entonces San Marcos te pregunta la diferencia, así lo hace San Marcos, nos dice la diferencia, ojo, la diferencia anterior se puede explicar con el concepto de, fue pregunta del 2016. Muy bien. Alguna academia, yo lo recuerdo muy bien, marcó lo congénito, marcó problemas congénitos. Dentro de las alternativas estaba problemas congénitos. Y esa es la alternativa incorrecta. No puede ser lo congénito. Por dos razones. Primero, lo congénito obedece a sucesos o eventos biológicos que pueden potenciar o limitar el desarrollo, ¿sí? Que ocurren desde la fecundación hasta el parto. Pueden ser cambios genéticos, pero no necesariamente heredados. Ah, ya, 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 ya. Y lo que te está preguntando San Marcos allí en el 2016 no es por algo genético. Más bien te está haciendo una pregunta, no es algo congénito. Te está haciendo una pregunta para que tú identifiques el concepto que mejor manifiesta la diferencia. Las dos han sido infectadas, pero ¿cuál es la diferencia? Que una ha tenido un hijo con problemas de salud y la otra no. Entonces allí no es lo congénito. Más adelante yo te voy a explicar que el concepto asociado a eso se llama periodo sensible. ¿Sí? Lo vamos a ver en unos minutitos. Entonces, para que quede claro, el síndrome de Down y el labio leporino, eso sí, están asociados a problemas congénitos. ¿Sí? Muy bien. Mucho cuidado ahí, ¿ah? Mucho cuidado. Esto entonces es a nivel biológico. A nivel ambiental. A nivel ambiental tenemos distintos factores, como por ejemplo la socialización,
la nutrición y las condiciones socioeconómicas. Profesor, ¿cómo es esto de la socialización? Sí, tú muy bien sabes que los seres humanos constantemente nos adaptamos a distintos entornos socioculturales, ¿sí? Entornos socioculturales. Y en esos procesos tenemos niveles, ¿te acuerdas? Primaria, secundaria y terciaria. Los hemos visto en bases sociales. Entonces, dentro de nuestro desarrollo humano, la socialización lo que hace es contribuir a qué? A la formación de nuestra personalidad. Ah, profesor, entonces sabemos nosotros que un niño con un escaso autocontrol emocional es muy probable que provenga de un estilo de crianza permisivo. Así es, eso es correcto. Profesor, esto quiere decir que un ser humano que no acude a una buena escuela o no es instruido correctamente tendrá dificultades en su rendimiento intelectual. Por supuesto, allí tienes un factor en la socialización. ¿Qué hay de la nutrición? Nosotros sabemos que la alimentación del ser humano es muy importante. Por ejemplo, sabemos que durante los 5 primeros años de vida, algunos especialistas lo extienden hasta los 6, ¿sí? La infancia y la niñez temprana. Nuestro encéfalo requiere de nutrientes muy específicos de tal manera que se presenta la lactancia como fundamental y luego una alimentación a veces basada en fórmulas, otra basada en proteínas, otras en vegetales, en minerales, lo que fuese. Profesor, esto quiere decir que cuando uno observa que lamentablemente en el interior del país hay niños con casos de anemia, ¿puede esto ver afectado su rendimiento intelectual, su desarrollo motor? Por supuesto. Así es. Y finalmente tenemos a las condiciones socioeconómicas. Las condiciones socioeconómicas apuntan a cómo las sociedades se organizan. Seguramente tú has visto muchas noticias, has revisado de repente algunos documentales y te das cuenta cómo la pobreza termina reduciendo las oportunidades de los seres humanos para poder ¿qué? Satisfacer sus necesidades. Si las necesidades no logran satisfacerse, pues estas limitaciones a largo plazo deterioran la salud, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces factores biológicos y factores ambientales. Empezamos entonces. Etapas del desarrollo humano. Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que las etapas del desarrollo humano son la prenatal, la infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía. Solo para hacer una precisión, tanto la Universidad Villarreal como la Universidad del Callao suelen utilizar la clasificación un tanto antigua y a veces a la niñez temprana le pueden llamar segunda infancia. A veces a la niñez intermedia la pueden llamar tercera infancia, ¿sí? Aunque estas variaciones ya se han dejado de lado en cierto tiempo, todavía las puedes encontrar en algunas preguntas de estas universidades. También las puedes encontrar incluso en algunos documentos de instituciones, ¿sí? Lo que pasa es que a veces los documentos institucionales, como por ejemplo la ONU, la OEA, sus documentos, a veces hacen hincapié en una segunda infancia. A veces vas a encontrar eso, tercera infancia, ¿ya? Entonces, esto lo hacen ¿por qué? Porque de acuerdo a los procesos madurativos hay ciertas necesidades como la alimentación. Entonces, para no hablar de infancia y niñez, lo que hacen es establecer un nexo, una secuencia que permita mejor identificar las necesidades en cada año. Por eso vas a encontrar segunda infancia, tercera infancia, ¿sí? Pero para San Marcos, mucho ojo que esta es la clasificación que se emplea. Mucho cuidado. Primera etapa, el desarrollo prenatal. Creo que todos estamos de acuerdo en que en esta etapa del desarrollo humano encontramos tres periodos. El periodo cigótico, el periodo embrionario y el periodo fetal.
El periodo cigótico se caracteriza por la división celular. Así que vamos a encontrar aquí a la primera y segunda semana. Creo que no tenemos dificultad aquí. Si vemos la siguiente gráfica, lo podemos observar al detalle. ¿Sí? Creo que esto tú lo revisas en tu curso de biología, específicamente en anatomía, ¿verdad? Creo que acá no hay problema. División celular, primera y segunda semana. Profesor, ¿esto lo ha preguntado San Marcos alguna vez? No. Generalmente las preguntas de San Marcos no son preguntas, cuando es el desarrollo humano, generalmente San Marcos no pregunta por cuestiones biológicas. Generalmente son psicosociales o son cognitivas, ¿sí? Porque es psicología. Cuando ha preguntado por algún asunto biológico, han sido en ciertas excepciones, como el 2011 y el 2016. ¿Sí? El que te acabo de presentar, el caso de la rubiola. Pero son excepciones a la regla, son muy raras esas preguntas. Entonces, primera y segunda semana es la división celular la que se realiza. ¿Sí? No hay problema aquí. Vamos ahora sí con lo que nos importa realmente. Vamos nosotros a observar aquí al periodo embrionario, ¿sí? Para que ustedes lo puedan recordar, el periodo embrionario se realiza desde la tercera hasta la octava semana. Y aquí ocurre algo llamado la organogénesis. Organogénesis. En la organogénesis, las tres capas laminares, ectodermo, mesodermo y endodermo, van a desarrollar una estructura capaz de brindarnos en el ectodermo el pelo, ¿sí? La piel, el sistema nervioso. En el mesodermo se nos van a brindar a los músculos, los huesos y el sistema circulatorio, y en el endodermo al sistema digestivo y parte del sistema respiratorio. Entre la tercera y la octava semana, entonces ocurre la organogénesis. Ah, ya. Profesor, ¿qué es lo que debemos saber para el examen de admisión sobre esto? Por favor, concéntrate en esta imagen de aquí. Máxima concentración. Si deseas verla con una mayor nitidez, te recomiendo descargarlo del Classroom, ¿sí? Ahora voy a acercar la imagen un poco más. Creo que se puede ver. Listo. La organogénesis comprende entre la tercera y la octava semana. Como te has dado cuenta, en la tercera semana tienes el desarrollo del sistema nervioso central del corazón. En la cuarta semana puedes ya observar los brazos, la pierna y el ojo. En la quinta semana el cerebro alcanza mayor volumen, el ojo mayor dilatación, el brazo una mayor expresión, la pierna y el corazón también. En la sexta semana vas a encontrar el desarrollo del oído y de los dientes. En la séptima semana vamos a notar una conexión con la octava, en la medida que el paladar se pronuncia y el oído se configura mucho mejor. Profesor, ¿y los genitales? Por supuesto, los genitales externos ya empiezan a manifestarse. Muy bien. Si tú analizas esta gráfica, vas a notar que la barrita de color rosado, que dice periodo de vulnerabilidad al daño, es mucho mayor entre la tercera y la octava semana. Ah, profesor, tiene razón, así es. Por esto es que en los libros de desarrollo humano se va a encontrar un concepto, el concepto llamado periodo sensible. Ojo, me estás escuchando. Periodo sensible. Periodo sensible. ¿Por qué? Porque si tú analizas las gráficas, ¿sí? De color rosadito, te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta que entre la tercera y octava semana serán muy vulnerables. ¿Qué cosa?
el sistema nervioso central, el corazón, los brazos, las piernas, los dientes, el paladar, los genitales externos y los oídos. Profesor, entonces usted me está diciendo que elementos como la rubiola, el VIH, el citomegalovirus, la sífilis, la herpes genital, estos son llamados, así es, teratógenos. La palabra terato significa monstruo y lo teratógeno hace referencia a las sustancias o elementos que provocan malformaciones o daños irreparables en el ser humano. Entonces, cuando en el 2016 te presentaron el caso de una mujer que se infectó de rubiola al inicio del embarazo y su hermana que se infectó al final del embarazo, la diferencia entre las dos es en el periodo sensible. Como la primera se infectó al inicio del embarazo, pues podemos inferir que su hijo, al nacer con problemas mentales, estaba pues siendo afectado en la organogénesis. Mientras como la otra, pudiste ver, se infectó al final, no tuvo problema alguno. ¿Sí? Profesor, y hay un término que se parece a ese, ¿sí? Hay un periodo que se parece a ese. Tiene un término muy parecido. Se le llama periodo crítico. Si estás anotando, si tienes un cuaderno, te recomiendo yo encarecidamente tomar nota. ¿Cuál es la diferencia entre el periodo sensible y el periodo crítico? El periodo sensible ya lo hemos presentado al detalle. ¿Qué es el periodo crítico? El periodo crítico señala que si el organismo no recibe el estímulo adecuado durante este, vamos a llamarle periodo, puede resultar menos exitoso o incluso imposible a la hora de desarrollar algunas funciones vitales posteriores. Vuelvo a repetir, si un organismo no recibe el estímulo adecuado, puede resultar entonces menos exitoso o lamentablemente incluso podría ser imposible desarrollar algunas funciones vitales posteriores. Te voy a dar un ejemplo muy concreto, muy concreto. El periodo crítico para el desarrollo, por ejemplo, de la visión binocular, o sea que el ser humano emplee sus dos ojitos para ver, esto ocurre entre los 3 y los 8 meses. Ese es el periodo crítico, entre los 3 y los 8 meses. Allí al nacer, entre los 3 y los 8 meses, hay una estimulación que permite el desarrollo de la visión binocular. Pero la sensibilidad al daño ocular, esa va desde los 3 meses hasta los 3 años de edad. Ah, profesor, ahí está la diferencia. Así es. Cuando hablamos de un periodo crítico, hablamos de la estimulación para el desarrollo de funciones vitales. Pero cuando hablamos de un periodo sensible, hablamos de un periodo de vulnerabilidad. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Entonces, para que el ser humano desarrolle su visión binocular, entre los 3 y los 8 meses será estimulado. Profesor, ¿quiere decir que si yo tomo un pequeño de 3 a 8 meses y lo encierro en una habitación oscura, le estaré generando grandes problemas para su desarrollo visual posterior? Así es. Pero la sensibilidad al daño en la visión en los niños, en los seres humanos, se puede extender hasta los 3 años de edad. Ah, ¿sí? Por favor, por el chat me confirman si se pudo entender. Si se pudo entender, si se entendió, si se captó, ¿me lo confirman? Listo. Muy bien, tienen la diferencia entonces. Este es el periodo entonces sensible. No se vayan a olvidar. Muy bien. Ahora mucho ojo, por favor.
En esta imagen creo que tenemos un conocimiento que ustedes, gracias a las ciencias biológicas, conocen muy bien. Creo que no tendrían dificultad en recordar esta información, ¿cierto? Tenemos nosotros al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. ¿Sí? No tenemos dificultad aquí, ¿verdad? Ectodermo, ya sabemos lo que ocurre, principalmente el sistema nervioso. Mesodermo, ya sabemos lo que ocurre, no se vayan a olvidar. Tenemos al sistema óseo y muscular y finalmente al endodermo, al sistema digestivo y parte del respiratorio. ¿Sí? Muy bien. Podemos continuar entonces. Hay mucho tema que desarrollar, ¿ah? Mucho, mucho tema. Vamos. Continuamos. Entonces nosotros ya hemos conocido al desarrollo prenatal. Lo tenemos clarísimo. Profesor, pero faltó el periodo fetal. Vamos, el periodo fetal es muy sencillo. Entre la novena y la 36 semana se consolidan las estructuras previamente desarrolladas. Quiere decir que entre la 9 y la 36, tanto el ectodermo como el mesodermo y el endodermo continúan su proceso madurativo, ya constituyendo de manera sólida los sistemas. ¿Sí? 9 y 36. Profesor, pero 9 y 36, claro, 9 por 4, 36. Profesor, pero ¿por qué en los libros de desarrollo humano me hablan de la semana 40? Bueno, en algunos te van a hablar de la semana 40 porque es el momento ya último o final, ¿verdad? Donde ya ese pequeño debería nacer. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Muy bien. Vamos. Bueno, esta imagen ya. Continuamos porque si no el tiempo nos gana. A ver. Los reflejos del neonato. Todos ustedes seguramente tienen información ya certera al respecto, la tienen muy claro, ¿verdad? Lo tienen muy, muy, muy claro. Y saben que la palabra neonato significa recién nacido. El neonato es el sujeto que tiene hasta 28 días de nacido, ya sea por parto natural o ya sea por cesárea. Entonces, no confundir el infante con el neonato, ¿sí? El neonato es aquel ser humano que tiene hasta 28 días o menos de nacido, ¿sí? ¿Listo? Detalle para cerrar. Los problemas congénitos o genéticos, en la mayoría de casos, de acuerdo a los libros de desarrollo humano, se pueden detectar durante los 40 primeros días de vida. Profesor, entonces es cuando es un neonato y un poquito más, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque existen los reflejos del neonato. ¿Cuál es la importancia de los reflejos del neonato? Cuando un neonato asiste a su revisión médica, cuando un pequeño asiste a su revisión pediátrica, lo que hace el pediatra es examinar sus reflejos. Pueden verlo esto incluso en YouTube o en algunas páginas de Facebook que sean médicas y oficiales. Puedes buscar, te animo a buscar en YouTube, pon revisión pediátrica del neonato o reflejos del neonato por el pediatra. Vas a encontrar videos muy buenos donde el pediatra te explica para qué sirve tal reflejo y qué es lo que se presenta. Entonces, hay algo muy interesante. Los reflejos del neonato no tienen todos la misma aparición, es decir, no todos aparecen en el mismo momento. Por ejemplo, los tres primeros reflejos que tú ves, como el de Moro, el darwiniano y el tónico, aparecen recién a los 7 meses de gestación. En cambio, Batkin, Babinski y el de búsqueda aparecen al nacer. Luego tendrás que en el primer mes, mira, justo cumpliendo lo del neonato, está el de marcha y el natatorio. Entonces, no todos aparecen a la misma edad y no todos se van a la misma edad tampoco. ¿Sí? Entonces, brevemente te presento las imágenes y te voy explicando el reflejo. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces primero con el reflejo de Moro, ¿sí? En el reflejo de Moro, o a veces también llamado sobresalto, se hace un ruido muy fuerte o se deja caer la cabecita y el pequeño va a simular un abrazo, como que se agarra.
Esto da cuenta del desarrollo del sistema vestibular. Ustedes saben que el sistema vestibular es el que coordina los movimientos automáticos que genera el equilibrio, ¿cierto? Entonces aquí tienes el reflejo de Moro. El siguiente reflejo por orden que debemos ver es el reflejo darwiniano de prensión. En el reflejo darwiniano puedes tú tomar la manita del pequeño, colocar un lapicero, colocar tu dedito y vas a notar que este pequeño se sujeta con fuerza. Al reflejo darwiniano también se le llama reflejo de prensión. También se le llama reflejo de prensión. Y al igual que el reflejo de Moro, aparecen a los 7 meses de gestación. ¿Sí? Profesor, entonces ya van dos reflejos, reflejo de Moro y reflejo darwiniano. Los dos aparecen al 7.º mes. Profesor, ¿y a qué edad desaparecen? Como te has dado cuenta, la diferencia es solo de un mes. Tercer mes para Moro y cuarto mes para el darwiniano. Ahora vamos con uno de los reflejos más complejos, que es el reflejo del cuello tónico. También aparece al 7.º mes, pero desaparece al 5.º mes. Aquí está la imagen. En el reflejo del cuello tónico, al pequeño se le recuesta y se le gira su cabecita. En este caso, la cabeza está girada hacia la derecha. Entonces, lo que hace el pequeño es extender su brazo hacia la derecha, es decir, en la orientación de su cabecita, y lo que está haciendo es retraer su brazo izquierdo. ¿Y qué hace con las piernas? Pues coloca la parte o la pierna derecha hacia adelante y la izquierda hacia atrás. La encoge. Es como si él estuviera realizando la esgrima. No sé si tú has visto este deporte, el cual es olímpico también, llamado el deporte de la esgrima, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la esgrima? Pelean con unas espadas. Muy bien. El reflejo del cuello tónico es el reflejo de la esgrima. Ahí está. En este reflejo también tienes el 7.º mes de gestación. Nace en el 7.º mes, pero se va al 5.º mes. ¿Sí? Se va al 5.º mes. Muy bien. Continuamos. Siguiente reflejo. El reflejo de Batkin. El reflejo de Batkin es un reflejo muy elemental, ya que se origina al nacer y desaparece rápidamente también. Es el que primero aparece al nacer y el primero que se va. Este es un reflejo donde al pequeño se le tocan las dos palmas al mismo tiempo y él lo que hace es abrir la boca, cerrar los ojos y flexionar el cuello. Se va hacia adelante. Ese es el famoso reflejo de Batkin. ¿Listo? El otro reflejo que debemos observar es el reflejo de Babinski. Vamos con la imagen del reflejo de Babinski. En el reflejo de Babinski, como puedes observar, al pequeño se le toca la planta del pie, ¿sí? Justo por el centro. ¿Y qué va a hacer la planta del pie? Va a cerrarse en forma de abanico. Se va a cerrar en forma de abanico. Ese es el reflejo de Babinski, ¿sí? No te olvides, el reflejo de Babinski aparece al nacer y como puedes observar en el cuadro, desaparece al 4.º mes. ¿Sí? Siguiente reflejo, reflejo de búsqueda. El reflejo de búsqueda ha venido en San Marcos, sí, pero no como pregunta de desarrollo humano. Si tú lo recuerdas, vino como pregunta de condicionamiento clásico. ¿Sí? El reflejo de búsqueda. ¿En qué consiste el reflejo de búsqueda? Bueno, se origina al nacer y desaparece al 9.º mes. Ah, profesor, es uno de los que más tarda. Así es. En el reflejo de búsqueda, tú lo que haces es tocar la mejilla del infante y este lo que va a hacer es girar su cabecita en función de qué? De la búsqueda de alimento, de la búsqueda del pezón de la madre o de aquello que le permita su nutrición. Ese es el reflejo de búsqueda. Voltea la cabeza y abre la boca para ser alimentado. ¿Sí? Y ya casi para terminar tenemos dos reflejos más, el reflejo de marcha y el reflejo natatorio. Mientras que el reflejo de búsqueda desaparece al 9.º mes, el de marcha aparece el 1.º mes y se va al 4.º.
mientras que el natatorio aparece al primer mes y también se va al cuarto. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, el de marcha tú lo ves todos los días. Todos los días lo ves cuando ves a una madre cargando un pequeñito. El de marcha consiste en colocar al pequeño en una superficie lisa y este va a simular caminar. Mientras que al de natatorio tú lo colocas boca abajo y el pequeño simula nadar. Esa es la diferencia, ¿sí? Estos fueron entonces los reflejos del neonato. Ya no me puedo extender más porque hay más contenido que realizar, ¿sí? Muy bien. Superando esto ya podemos hablar de la infancia. Profe, ¿y el reflejo de marcha en qué tiempo se presenta? El reflejo de marcha, como lo puedes observar, se presenta en primer lugar al nacimiento dentro de su primer mes y se retira al cuarto mes. Aquí lo tienes, no sé si lo has notado, está en la tablita, si puedes notar al lado derecho, tienes la edad de aparición y la edad de desaparición. ¿Sí? Gracias. Ah, ya, listo. Muy bien. Continuamos entonces. La infancia. Algo que San Marcos me preguntó en un simulacro. Ojo, no examen de admisión, simulacro, específicamente simulacro del 2018. Ojo, 2018. Fue acerca de del principio cefalocaudal. Me presentaron a mí lo siguiente, ¿no? Me presentaron esto, yo lo recuerdo muy bien. El desarrollo humano a nivel físico sigue ciertas capacidades y pautas corporales. Por ejemplo, los seres humanos empiezan gateando y luego caminando. Esto se debe principalmente al desarrollo del principio denominado y la clave fue cefalocaudal. En el desarrollo físico del infante hay que notar estos dos aspectos, lo cefalocaudal y lo próximo distal. Cuando hablamos del desarrollo cefalocaudal, nosotros hablamos de un desarrollo, y esto es muy importante, ¿ah? Que va desde la cabeza, es decir, las partes superiores del cuerpo, hacia los pies, es decir, las partes inferiores. Entonces, en lo que nosotros podemos llamar como cefalocaudal, encontramos que las partes superiores del cuerpo se desarrollan antes que las partes inferiores. Antes. Profesor, entonces esto lo que nos permite dar cuenta es que los bebés, por ejemplo, aprenden a usar sus partes superiores del cuerpo antes que las inferiores, claro. Así los seres humanos pueden ver objetos antes de que puedan controlar su tronco y aprenden a hacer bastantes cosas con las manos antes de gatear o caminar. Ah, esa es entonces la ley o el principio cefalocaudal. ¿Sí? Y profesor, ¿qué hay con el otro? El próximo distal. Muy bien. Lo que llamamos nosotros próximo distal es en realidad un conocimiento que establece que el desarrollo del ser humano se realiza desde adentro hacia afuera, es decir, las partes del cuerpo que están cercas al eje corporal se desarrollan antes que las extremidades. Profesor, ejemplos, vamos. Ojo con esto. En la infancia, por ejemplo, y comienzos de la niñez, las extremidades siguen creciendo más deprisa que las manos y los pies. Entonces, del mismo modo, los niños van a adquirir primero las habilidades de usar las partes próximas del brazo y de las piernas, antes que las que están, claro que sí, distales de estas extremidades. Por ejemplo, si tú recuerdas, tú aprendiste aproximadamente a amarrarte las zapatillas, ¿sí? Si utilizabas pasadores, claro está. Tú aprendiste a amarrarte las zapatillas, ojo, aprendiste a amarrarte las zapatillas. Ojo, esto es muy importante, ¿eh? Aproximadamente a los 5 años, ¿verdad? Aprendiste a amarrarte las zapatillas a esa edad.
¿Por qué? Porque es en la niñez, ojo, temprana, pero al final, donde tú logras por fin, ¿qué cosa? Logras, así es, logras qué cosa. Claro, tú lo que haces es manejar una mayor motricidad fina. ¿Sí? Muy bien. Tienes entonces tú aquí a lo cefalocaudal y a lo próximo distal. No te vayas a olvidar, cefalocaudal y próximo distal. Muy bien. Profesor, ¿qué hay del desarrollo cognoscitivo? Bueno, en el desarrollo cognoscitivo aquí hay que recordar al famoso Jean Piaget. Creo que todos estamos de acuerdo en que aquí el protagonista sería lo sensorio motriz. Creo que ya está de más, ¿verdad? Incluso lo hemos hasta enfatizado con su propia clase. Sabemos que ocurren reacciones circulares primarias, sabemos que se desarrolla la permanencia del objeto. Creo que no tenemos dificultad, para nada. No hay dificultad. ¿Listo? Muy bien, excelente. Lo tenemos entonces. ¿Qué hay del desarrollo psicosocial? Uy, allí viene lo bueno. En primer lugar, lo que quiero hacer hincapié. En primer lugar, ¿sí? Lo que quiero tratar y hacer hincapié. A ver, vamos aquí. Vamos con esta diapositiva primero. Los seres humanos, en términos muy estrictos, somos seres capaces de poder generar una necesidad de pertenencia. ¿Sí? Lo hemos visto en motivación, afiliación, pertenencia. ¿Listo? Muy bien. Cuando Erickson trabaja las 8 etapas del desarrollo de la personalidad, el desarrollo psicosocial, o como él le llamó en su obra Infancia y Sociedad en el capítulo 7, él le llamó las tareas del yo, también conocidas hoy como crisis psicosociales. El famoso Erickson nos dice, los seres humanos en un primer momento tenemos a la confianza versus la desconfianza. Cuando se habla de confianza para Erickson, se habla de una necesidad humana para ser protegido, para ser alimentado. ¿Sí? Entonces los pequeños que encuentran satisfacción, pues van a presentarse con una mayor disposición, ya sea para aprender, para atender, para conocer. ¿Sí? En cambio, los que no fueran alimentados, no fuesen protegidos o no fuesen cuidados, a futuro desarrollarán hostilidad, serán sujetos hostiles, ¿sí? Desconfiados. Muy bien. Esta tarea del yo, llamada confianza y desconfianza, se realiza en la infancia, pero no es la única, ¿sí? Ahora, haré un breve paréntesis. Tú debes recordar que esto va de la mano con el famoso apego. Y hay un dato que no puedo dejar de compartirte o recordarte. Hay un dato que no se puede dejar de compartir. ¿Cuál dato, profesor? Bueno, el siguiente. Recuerda que el apego es el vínculo afectivo entre el infante y su cuidador primario. ¿Sí? Ahora, recuerda, por favor, que todos los seres humanos tenemos un apego indiscriminado. Profesor, a ver, ¿cómo es esto de apego indiscriminado? Sí, el apego indiscriminado significa que nosotros vamos a poder vincularnos con cualquier persona. Profesor, pero ese apego indiscriminado va desde qué momento? Hasta los 6 meses. En la primera mitad del año, los seres humanos tenemos un apego indiscriminado. Podemos vincularnos con quien sea. Pasado los 6 meses, ese apego ya se vuelve discriminado. Ya empezamos a desarrollar esta pertenencia o mayor conexión con el infante o perdón, con el cuidador primario. Ahora, quisiera mencionar un dato extra. Si bien es cierto, el apego indiscriminado ocurre hasta los 6 meses, es importante recordar que en el desarrollo psicosocial prenatal, los seres humanos podemos, y las investigaciones de desarrollo humano las han presentado muy bien, puedes leerlo esto en un libro de desarrollo humano de Ruth Feldman, es que los pequeños reconocen la voz de la madre en el vientre. Eso es cierto.
Los pequeños pueden reconocer la voz de la madre en el vientre. Hay un reconocimiento, ¿sí? Eso sí, eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo, el apego puede ser indiscriminado hasta los 6 meses. ¿Ya? Dejo en claro eso, dejo esta precisión. Revisa tu diapositiva de bases sociales, revisa los tipos de apego, no se te vaya a escapar, revisa los tipos de apego. San Marcos me ha preguntado por el apego por definición, ¿ah? No me ha preguntado hasta la fecha por los tipos, pero sí me ha preguntado por la definición. Muy bien, entonces en la primera tarea del yo del infante, tenemos nosotros a la confianza versus desconfianza, ¿sí? Vamos con la segunda tarea del yo. La segunda tarea del yo del infante es la autonomía versus vergüenza. Ojo, quisiera aquí hacer una precisión, y esto no está mal porque es de un libro de desarrollo humano, solo que es un asunto de traducción, ¿sí? Es un asunto de traducción. Aquí puedes encontrar autonomía versus desconfianza, o si quieres puedes reemplazarlo por vergüenza. ¿Sí? Si tú lees la teoría, vas a ver que esto es compatible. Profesor, claro, es que la vergüenza es una emoción social, usted lo explicó la semana pasada. Así es. Cuando hablamos de autonomía versus vergüenza, lo que hacemos es presentar a un pequeño que ya puede caminar, que ya da sus primeros pasos, incluso se atreve a correr. Entonces, ¿qué tú observas en los infantes aquí? No sé si lo has notado, si tienes un hermanito, un primito, un sobrino. Vas a notar que estos pequeñitos corren, 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 corren. ¿Y qué pasa? Se caen. Pum, pum, se caen. Entonces, ¿qué ocurre? Corre, 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 se caen. Pero ¿qué pasa? Te miran y después lloran. Corren, 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 se caen. Te miran y después lloran. Ah, profesor, es cierto, sí lo he visto. Claro, claro que lo has visto. Corren, corren, corren. Están, pum, pum, pum. Te miran y ¡buah! Empiezan a llorar. ¿Sí? Esa es la autonomía versus la vergüenza. De repente tú estás caminando con mamá, papá o tus familiares y hay un pequeñito en la familia, entonces el pequeñito ¿qué hace? Se queda por atrás jugando, salta, corre y de pronto ¡pum, pum! Entonces tu tía o tu mamá te dice, no lo mires, no lo mires, te dice. Y tú lo miras. Y entonces él te mira y ¡guau! Se pone a llorar. Si él está jugando, saltando o corriendo en el colegio y ¡pum! Se cae pues en el patio. Si no ve a nadie, se queda calladito, se aguanta hasta llegar a dónde? Al salón. Llega al salón, mira a la profesora y ¡buah! Se pone a llorar. De repente te ha pasado, ha visto que un primito pum pum se ha caído en su cuarto, pero se ha aguantado hasta llegar a la sala, ver a su mamá y ¡buah! Ponerse a llorar. Esa es la autonomía versus vergüenza. Son autónomos en la medida que dan sus primeros pasos, corren, saltan, pero también están a la expectativa de lo que tú veas, de lo que tú digas, de lo que señales. ¿Sí? Muy bien, ingresamos ahora sí al desarrollo moral. Ingresamos al desarrollo moral. El famoso Lawrence Kohlberg hizo una investigación fundamentándose en la teoría de Piaget. Como Piaget nos señala que es a partir de los 4 años donde el ser humano empieza a distinguir lo real de lo imaginario, es que Kohlberg considera que el desarrollo moral también se inicia a los 4 años. Por eso vamos a encontrar que el nivel 1 del desarrollo moral aparece a los 4 años. Ese es el nivel preconvencional. ¿Sí? Luego notaremos que entre los 10 y los 13 años aparece el convencional. Y ya en la adolescencia y la adultez, pues bien, es el postconvencional. Hoy nosotros debemos conocer dos niveles del desarrollo moral, solamente dos, el nivel preconvencional y el nivel convencional. ¿Sí?
Muy bien. Por ahora quiero que observes el esquema. Observa el esquema. Observa bien el esquema. Obsérvalo. Porque hay otro cuadro donde está ya la definición, la teoría y las concepciones. ¿Sí? Obsérvalo bien. Obsérvalo al detalle. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a explicar la niñez temprana y ya les voy a explicar como tal ya efectivamente el desarrollo moral, ¿sí? Empezamos con la niñez temprana. Niñez temprana. Luego regresamos al desarrollo moral, no te preocupes. A nivel físico, la niñez temprana se caracteriza por presentar individuos con un desarrollo crecimiento corporal simétrico. Simétrico. Son como los adultos, pero encogidos. Son como los adultos, pero encogidos. Entonces, estos seres humanos van a presentar la característica de una simetría corporal. También vas a encontrar en los niños tempranos que el apetito disminuye y que los pediatras recomiendan una alimentación un poco menor en el sentido de cantidad, pero con mayor nutrientes, ¿sí? Es lo que recomiendan los pediatras. También notas que en la niñez temprana hay una preferencia manual, pero claro, aquí es muy importante porque se desarrolla la lateralidad. Aquí se presenta si son diestros o son zurdos. ¿Sí? Sí, también es importante aquí porque al final de la niñez temprana, al final a nivel físico, lo que ya hacen es abotonarse la camisa, amarrarse, por ejemplo, las zapatillas. En el desarrollo cognitivo tendríamos como protagonista al famoso Jean Piaget. Aquí encontramos a los preoperacionales, ¿verdad? Si la subetapa es, por ejemplo, simbólica, ya tú sabes que un indicador del paso de la sensoriomotriz al preoperacional es la imitación diferida. Pero claro está, debes recordar que tienes aquí a la subetapa simbólica y del pensamiento egocéntrico con su animismo, su artificialismo y su finalismo. Y en la subetapa intuitiva que vas a tener a la centración, a la irreversibilidad y al razonamiento transductivo. Algo que debes entender es que este desarrollo cognitivo se va a manifestar muchísimo en el juego. Y en unos minutos te voy a explicar lo del juego. ¿Sí? Vamos, mira. El juego del ser humano para Jean Piaget es un muy buen indicador del desarrollo cognitivo. Hay una diferencia entre el juego solitario y el juego paralelo. En los inicios de la niñez temprana, el juego es solitario, porque él se preocupa por sus propias experiencias, actualiza sus propios contenidos. En cambio, el juego paralelo, ese ya involucra ya la última parte de la niñez temprana, ya al final, él ingresa al nido, ¿verdad? A los 3, 4 y 5 años, él está en un proceso de vínculo con los demás. Pero ya a los 5 años ya tiene sus amiguitos, ya ha desarrollado cierta compatibilidad. Entonces su juego pasa de ser solitario y paralelo a ser un juego cooperativo. Entonces, el juego en solitario es un juego durante la niñez temprana donde él se concentra en actualizar sus recuerdos. En el juego paralelo, por más que esté acompañado, cada uno puede enfatizar sus necesidades. Pero en el cooperativo ya hay una interacción, hay un intercambio de información, hay una preferencia por incluso establecer entre ellos ciertas reglas. ¿Sí? Cuando se presenta la niñez temprana y el inicio a la vida social, entonces vamos a encontrar a los grupos de pares, que son grupos que comparten actividades, que tienen generalmente la misma edad. Y también notamos, o perdón, también notamos que en las familias donde hay niños, donde hay hijos, donde hay varios parientes, el niño temprano al final ya se da cuenta de su propio espacio. ¿Cómo así, profesor? Sí, hay hermanos que comparten habitaciones, pero para los niños tempranos, ya al final, ya llegando a los 5 o 6 años, ellos saben cuáles son los límites.
Mi cama es la de arriba, la cama de él es la de abajo. Estas son mis cosas, estas son tus cosas. Tienen muy bien definidos ya los espacios, ¿sí? Ambiente entonces no compartido, ¿sí? Muy bien, ¿listo? Ya está. Fantástico. Continuamos. En el desarrollo psicosocial. ¿Qué es lo que ocurre en el desarrollo psicosocial? Para el pensamiento de Erickson existe la famosa tarea del yo llamada iniciativa versus culpa. En la famosa iniciativa versus culpa, lo que ocurre es que el ser humano ya manifiesta sus deseos, sus valores, sus intenciones, sus intereses. Entonces los niños van a tener un polo favorito, una comida favorita, un juego favorito. Quiere decir que si la familia sale a pasear, el pequeño quiere abrir la puerta. Si la familia regresa de pasear, el pequeño quiere abrir la puerta. Si suena el teléfono, el pequeño quiere contestar. Si van a ver una película, el pequeño quiere activar el Netflix o el DVD o la computadora o el reproductor. Si de repente tú estás haciendo tu tarea, tu hermanito va a querer ayudarte. Por más que no tienda álgebra, tiene las intenciones de hacerlo. Si la madre o el padre están cocinando, el pequeño se acerca para ayudar. Esa es la iniciativa. Entonces los niños, según Erickson, esperan ser valorados en esa iniciativa. Que de repente no hagan lo que tú haces, pero que le puedes asignar una pequeña tarea para que desarrolle sus habilidades, sus destrezas, su concentración. Esa es la iniciativa. El pequeño que es desatendido, ¿sí? Ese pequeño donde el pequeño va y le dice, papá, hay que jugar. Y el papá o la mamá le dice, ahorita no tengo tiempo, ya toma el celular, anda, 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 juega, anda, juega. Ese pequeño va a ver reducidas sus habilidades más adelante y va a desarrollar mucha culpa. Mis padres no me quieren, mis padres de repente piensan que soy así, que soy asá, algo hice mal, no lo volveré a hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Iniciativa versus culpa. Muy bien, vamos entonces ahora al desarrollo moral. Ahora sí. En el desarrollo moral en la niñez temprana encontraremos al nivel uno y ojo, a la etapa uno, ¿sí? Porque esto va desde los 4 hasta los 10 años. Nivel uno, etapa uno. El nivel uno, etapa uno, tenemos a qué? A la obediencia y heteronomía. Profesor, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí hay que estar concentrados, ¿ah? Mucha concentración, por favor. Mucha concentración. Kohlberg investigó el desarrollo de la moral a través de un problema, el famoso dilema de Heinz. El dilema de Heinz es una situación que propone Kohlberg, donde tenemos, por ejemplo, a un hombre, ¿sí? Llamado Heinz, cuya esposa tiene una enfermedad muy grave. Pero hay un farmacéutico que vende el medicamento para tratar la enfermedad. Sin embargo, el medicamento es muy costoso. Heinz piensa que le puede pagar después o por partes, pero el farmacéutico no acepta. Así que en Heinz surge la idea de robar el medicamento. Es en este dilema donde van a haber una serie de posiciones y estas posiciones son organizadas por Kohlberg, ¿sí? Entonces Kohlberg lo que hace es presentarnos, primero, el nivel preconvencional. En el nivel preconvencional, en la etapa uno, vas a encontrar a la obediencia y la heteronomía. Colbert ha entendido que los niños inician una moral a los 4 años, evitando el castigo y queriendo acceder a una recompensa. A eso se le llama obediencia y heteronomía. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el famosísimo enunciado donde la respuesta a favor de robar el medicamento dice así: él tenía que robar
porque en realidad es malo no hacerlo. ¿Cómo que no hacerlo? Así es. En realidad no es malo robar. ¿Cómo así? No es que no hubiera tratado de pagarlo. Claro, Heinz quiso pagarlo, sino que el medicamento que robó solo valía mucho menos. En realidad no tomó el medicamento en su precio real. Entonces, una moral preconvencional es una moral que a como dé lugar buscará evitar el castigo, a como dé lugar, y siempre se va a justificar, ¿sí? Esto es a favor de robar el medicamento. En contra de robar el medicamento está lo siguiente. Él no tenía permiso, él entró a la fuerza, él causó mucho daño y robó un medicamento carísimo. Entonces, en la obediencia y heteronomía, tú vas a encontrar a un pequeño que acomode el lugar, evite el castigo y acceda a una recompensa. Entonces, aquí hay una ignorancia de los motivos de la acción y se va a concentrar más en una cuestión muy elemental como la forma física, como el tamaño de una mentira. Ah, ya. Profesor, ¿es posible encontrar adultos con una moral preconvencional? Sí, por supuesto. Vas a tener un ejercicio muy interesante en tu guía. Vas a notar, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Hay un ejercicio muy interesante en tu guía. ¿Pueden haber adultos con moral preconvencional? Sí, te voy a dar un ejemplo. Hay personas que solo utilizan mascarilla cuando el policía está presente. No sé si lo has visto por la calle. Hay personas que tienen la mascarilla en el cuello, ¿sí? O en el mentón. Y caminan así, uy, como si nada pasara, ¿no? Pero apenas ve un policía, pum, se sube en la mascarilla. Esa es una moral preconvencional. Hace poco la prensa sacó un informe, unas entrevistas por la calle, y uno de estos sujetos decía, ¿yo por qué voy a usar mascarilla? ¿Acaso me voy a enfermar yo? ¿Yo acaso me tengo que preocupar por ti? Allí tienes una moral preconvencional, ¿sí? ¿Por qué preconvencional? Porque vamos al siguiente nivel, el individualismo y el intercambio. Ese sujeto que dice, yo tengo, ¿por qué me voy a preocupar por ti? Yo que me voy a preocupar por ti, yo me preocupo por mí. Incluso una de estas señoritas decía, yo no me pienso vacunar. ¿Por qué me voy a vacunar? Tú vacúnate. Además, si tú te vacunas, yo ya no te contagio. Error, ¿verdad? Error. Las vacunas no evitan el contagio, evitan que la enfermedad llegue con gravedad, ¿verdad? Que no vayas a UCI, que no termines en un hospital. Entonces, es ese individualismo el que impide pues un consenso, un acuerdo, una convivencia armoniosa. Colbert lo sabía muy bien. Para Colbert existe la moral preconvencional en los adultos. Son esos adultos inmaduros, ¿sí? Muy bien, en la etapa 2 tenemos al individualismo y al intercambio. Tenemos el famoso enunciado, hoy por ti, mañana por mí. Por ejemplo, te voy a dar primero mi ejemplo y luego vamos con el dilema de Heinz. Atención, por favor. Atención, concentrados. Ojo. Imaginemos que un pequeñito está esforzándose por aprender matemáticas. Y de pronto, ¿qué ocurre? Pues su papá y su mamá le dicen, hijito, hemos visto que te estás esforzando mucho. Si tú te sacas 20 en el examen, prometemos llevarte al cine. El niño dice, ¿de verdad? Sí. Tú sacas 20 nomás y te llevamos al cine. Y el pequeño se esfuerza y saca 20. Y le dice, mamá, papá, acá está mi 20. Vamos al cine que quiero ver esta película. Y los padres le dicen, no, mire, hijito, que no hay plata, que no se va a poder. ¿Y el pequeño qué hace? El pequeño dice, pero tú me prometiste, pero tú me prometiste. No, pero te cocinamos algo. No quiero. Tú me prometiste. No, pero podemos prepararte algo. No, tú me prometiste.
Allá hay una moral preconvencional, sí, el individualismo y el intercambio. Hoy por ti, mañana por ti. Si no se cumple la promesa, los niños se van a sentir muy, muy mal. En el dilema de Heinz habían posiciones a favor y en contra. En la posición a favor, te das cuenta que el sujeto dice, fue lo correcto, tenía que robar el medicamento porque él desea que su esposa viva. No es que él quiera robar, sino que tuvo que hacerlo para salvarla. Y en contra estaría, no, 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 no habría que robarlo. El empresario solo quiere ganar. Para eso se hacen los negocios, ¿no? Para ganar dinero. Si tú lo analizas conmigo, y recuerda que las preguntas tipo DECO se contextualizan, si tú lees conmigo la posición en contra en la moral preconvencional, vas a notar algo que se suele escuchar en la vida cotidiana. Mira lo que dice en contra, dice, el farmacéutico no está equivocado, ni es malo, solo quiere tener una ganancia. Para eso se hacen los negocios, para ganar dinero. ¿No te suena esto familiar cuando el sujeto dice, que robe pues, pero que haga obras? ¿No te suena familiar? Ya pues, ¿qué se va a hacer? Que robe nomás pues, pero que haga obras. Ah, entonces en la moral preconvencional, como bien señala Ernesto, el fin justifica los medios. Excelente. Eso es correcto. Así es. Así es. Por supuesto. Esa es la moral preconvencional. Has dado en el clavo, Ernesto. Muy bien. Ya está. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la niñez temprana, ¿sí? Y cerramos con la moral convencional. En la niñez temprana, tú lo que vas a tener es un desarrollo físico un poco más lento. Es continuo, pero va a ser un poquito más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego viene la adolescencia donde allí es notorio. Entonces el crecimiento es continuo. Aquí vas a encontrar pues que en la niñez intermedia, estamos aquí ya, me van a disculpar, niñez intermedia, el crecimiento se hace más lento. Es continuo, pero es más lento. Entonces, aquí en la niñez intermedia vas a descubrir las habilidades atléticas. Y en términos de la salud, los niños intermedios son aquellos que van a desarrollar generalmente enfermedades respiratorias. Si de repente tú has sufrido el asma, es muy probable que lo hayas sufrido entre los 6 y los 11 años. Es probable. En el desarrollo cognoscitivo, Piaget sigue siendo el protagonista y aquí ocurren las operaciones concretas. Las operaciones concretas se caracterizan, ya sabes, por reversibilidad, conservación, razonamiento lógico, conceptos subordinados y supraordenados. ¿Sí? Esto lo sabemos muy bien. ¿Qué nos interesa? El desarrollo psicosocial. En el desarrollo psicosocial, la tarea del yo es la de laboriosidad versus inferioridad. ¿Sí? Muy bien, atentos. El famoso Erickson notó algo. Notó que los seres humanos son conscientes de sus habilidades y esperan que sus habilidades sean reconocidas por los demás. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se va a presentar el autoconcepto. El autoconcepto ya se inicia antes. En la niñez temprana ya hay autoconcepto, ¿sí? Pero ese autoconcepto es ambiguo, está en formación. En cambio, en la niñez intermedia ya se manifiesta, porque el niño se dice a sí mismo, yo creo que soy. Yo creo que soy fuerte, yo creo que soy débil. Yo creo que soy bueno en matemáticas, yo creo que soy mal en matemáticas. Esto me vino en San Marcos en el 2017, con el caso de Adrián. Me presentaron el caso de Adrián, un niño de 8 años que se esfuerza por aprender matemáticas. Su maestra lo ayuda y él ha mejorado en su aprendizaje.
Sin embargo, el día del examen desaprueba. Así que el niño le lleva la nota a su madre y su madre le dice, ay, eres igual a tu padre. Él tampoco sabía matemáticas. Entonces Adrián llega a una conclusión. La conclusión es, yo creo que soy malo en matemáticas. Y lo que te preguntaba San Marcos era hallar la alternativa donde tú encontrabas el autoconcepto de Adrián. Esto se corresponde con la tarea del yo, laboriosidad versus inferioridad. El pequeño es consciente de sus habilidades y espera ser competente y ser valorado por ello. Esta es la mejor etapa donde uno puede inscribir al pequeñito en un taller de música, de teatro, de deportes, para que desarrolle más sus habilidades y sea feliz ejecutándolas. ¿Sí? Los pequeños que son reprimidos, que no son estimulados, van a desarrollar fuertes sentimientos de inferioridad, muy fuertes. Esta también es la etapa donde en el colegio ocurre el bullying. ¿Por qué? Porque en el salón de clases vas a encontrar a muchos niños queriendo afirmar sus autoconceptos. El niño que se cree y dice yo soy fuerte, cree diciendo yo soy fuerte. Bueno, ese va a estar conviviendo con un niño que diga yo creo que soy débil y allí puede presentarse el bullying. ¿Sí? A nivel del desarrollo moral, ¿qué ocurre? Ingresamos pues al nivel 2. En el nivel 2 tienes a la moral convencional. En la moral convencional, mucho ojo por favor, tienes, si bien es cierto, a la niñez intermedia, esta va a abordar los primeros años de la adolescencia, porque llega hasta los 13. Esta tiene dos etapas. La primera etapa suele llamarse la etapa de la regla de oro y la etapa 4 es llamada la etapa de la ley y el orden. En la etapa 3 vamos a notar que el autoconcepto es importante también. Mira lo que encuentras en la teoría. El pequeño se dice, ¿soy una niña buena o soy una niña mala? ¿Soy un niño bueno o soy un niño malo? Entonces, aquí en la regla de oro se dice lo siguiente. Trata al otro como quisieras que te traten a ti. No sé si lo has escuchado cuando eras pequeño. No sé si lo has escuchado cuando eras pequeño. Estabas en la primaria y te decían eso, ¿verdad? De repente mamá, de repente papá te decía, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Esa es la regla de oro. En algunas interpretaciones, la negación de esta se llama la regla de plata. Esa que dice, no trates a los demás como no quisieras que te traten a ti. Esa es la regla de oro. La regla de plata es con la negación, ¿sí? Entonces, en la moral convencional, el ser humano es consciente de la existencia de las reglas de la sociedad. Entonces, los demás también pueden juzgar tus acciones y tú ya eres consciente de ello. Entonces, en la posición a favor vas a encontrar lo siguiente. El sujeto dice, tenía que robar el medicamento. Lo que hizo es lo que haría un buen esposo. ¿Te das cuenta? En cambio, en contra, encuentras, no, 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 no debió haberle tomado, pero no se le podría culpar si su esposa muere. ¿Por qué? Porque él hizo todo lo posible. Así que el que está mal es el farmacéutico. Él es un egoísta y despiadado. Esa es la moral convencional. Esa es la etapa 3. La etapa 4 es la de la ley y el orden. Aquí es donde hay un interés social. Aquí es donde hay obligaciones, hay una autoridad y hay un orden social. Entonces, el pequeño, como yo te había explicado en Piaget, no ve a la justicia, pero sí ve al policía. Ah, ya, ya. Entonces, en la posición a favor, tú tienes lo siguiente. El sujeto dice, tiene que robarlo, porque si no hiciera nada, eso sería su responsabilidad y no puede cargar con ella.
Además, él tenía la idea de tomar el medicamento y luego pagarle al farmacéutico. En contra, el sujeto diría no. Es natural que quiera salvar a su esposa, pero robar siempre es malo. Sabe que no se le puede despojar a alguien de un elemento valioso, ya que él lo produjo y él lo creó. Entonces, en el nivel 2, en la etapa 3, vas a encontrar la regla de oro. Y en la etapa 4, una obediencia a la autoridad, a las leyes, a las reglas. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado entonces con la parte teórica. ¿Sí? Vamos con la guía. Vamos a resolver la guía. Y recuerden que si terminamos rápidamente la guía, nos vamos con las preguntas de admisión. A ver. Número uno. La número uno es una pregunta que obedece a la próxima semana. Y así vas a encontrar preguntas que no corresponden al tema de hoy, pero igual vamos a dar las claves. Recuerda que esto se explicará con tiempo la próxima semana. La número uno dice, el proyecto de vida. Generalmente se desarrolla durante la adolescencia. Bueno, eso es correcto. A pesar de que se realiza en la adultez temprana, la número uno puede ser correcta. La número 2, la visión implica actividades que se realizan día a día. Eso es falso, esa es la misión. La número 3, el proyecto de vida implica trazarse metas solo académicas. Falso. También pueden ser afectivas o pueden ser de otro tipo. Y la D dice, la misión es más inmediata que la visión. Eso es correcto. Así que la clave es dedo. 1 y 4. La número 2, en la película Rocky 6. El personaje tiene predominio de la visión retrospectiva. Bueno, los ancianos son personas que generalmente reflexionan sobre su pasado. Entonces a ellos se le llama la visión retrospectiva. Adultez tardía. Clave de la 2, dedo. Número 3. Ahora sí, una pregunta que corresponde a la clase de hoy. Dice, periodo de la vida intrauterina que es el más susceptible. Pues suelen ocurrir abortos espontáneos. El crecimiento es muy acelerado y las capas germinativas comienzan a desarrollarse. Hablamos del periodo embrionario. Muy bien, Katy, muy bien, Valentina. Clave de la 3, beso. Pregunta 4. Juan le manifiesta a su padre que pretende ser una persona trabajadora, honesta y servicial. Según el proyecto de vida, este ejemplo alude al concepto de cuando se habla de lo que pretendemos ser, no hablamos tanto de acciones, sino de características al futuro. Es como bien señala Valentina y Leslie, además de Jericho, la visión. Pregunta número 5. Edith, ahí está, una pregunta sobre el tema de hoy. Edith, pese al maltrato constante que sufre por parte de su esposo, señala que no quiere separarse. Si lo hace, no recibirá la pensión para sus hijos. Según Colbert, este caso ilustra, muy bien, excelente Valentina, muy bien Ernesto. La clave sería dedo, preconvencional. Perfecto. Pregunta 6. ¿Qué alternativa comprende los enunciados que describen el pensamiento de una persona en la adultez temprana? Esto también lo veremos la próxima semana. Número 1. Es capaz de sintetizar pensamientos contradictorios. Eso es verdadero. Se le llama pensamiento dialéctico. 2. Le cuesta analizar pensamientos literales. Falso. Es un adulto, no un niño.
No necesita elegir ya que las integra, correcto, dialéctico. 4. Inteligencia fluida comienza a minorar. No, más bien llega a su máximo nivel. Es posible, claro, que a los 25 años se aminore, pero no habría clave con tres opciones. Así que tenemos pues que la clave sería 1 y 3. Casa. Muy bien, Katy, excelente. Pregunta 7. Esta es una pregunta de admisión del 2014. Un niño de 5 años de edad juega montando una escoba, cae al piso y le dice a su mamá, la escoba me botó. El niño evidencia un pensamiento animista. 7 dedo. Pregunta 8. La característica del desarrollo cognitivo del adolescente, que consiste en brindar demasiada importancia a los propios pensamientos y la falta de comprensión de las ideas distintas a la suya. Bueno, esto lo escribió y te lo mencioné, pero la próxima semana se desarrollará David Elkind. En su obra El desarrollo cognitivo del adolescente encuentras al egocentrismo racional. Clave avión. Pregunta número 9. Es una creencia que favorece conductas de riesgo para el consumo de drogas en adolescentes. A ver, consumo de drogas en adolescentes. A ver. Muy bien, Katy, excelente, así es. Por supuesto. Casa. Y la número 10 dice, una joven ve a un perro atascado en las vías del tren que pasa con cierta frecuencia, por lo que decide bajar para rescatarlo. Según Kohlberg, este caso ilustra el nivel de desarrollo moral denominado postconvencional. Es aquel que se enfrenta a los dilemas morales a partir de los principios éticos universales. Su compañero Jericho dice, profesor, el egocentrismo racional se diferencian, así es. Jericho, no sé si me escuchaste, pero eso lo vamos a desarrollar la próxima semana. La próxima semana toca adolescencia y adultez. Sí, hay una importante diferencia en que el egocentrismo del adolescente se fundamenta en dos cosas, la fábula personal y la audiencia imaginaria. ¿Sí? Lo vamos a tratar al detalle porque corresponde para la próxima semana. Así es, al inicio de la clase les señalé que en la guía hay preguntas de todo desarrollo humano, desde la prenatal hasta la adultez tardía. Pero el avance no, el avance te coloca solo hasta la niñez. La próxima semana es la adolescencia y adultez. Muy bien, ¿me confirman por favor si estamos listos para las preguntas de admisión? ¿Me confirman por favor? Muy bien, empezamos. Son las 11:47, más 2 minutos, 11:48. ¿Sí? Leo tu clave a las 11:48.
Juanita es una niña introvertida, callada y con sentimiento de inferioridad. Cuando tenía 5 años sufrió la pérdida de sus padres en un accidente automovilístico y pasó a vivir en un albergue en el cual fue víctima de bullying. Las situaciones que ha vivido Juanita han determinado en primer lugar cambios en su desarrollo, como bien lo señala María Eugenia, Rodrigo, Diego, Valentina, Gemina, Leslie, Darling, Jericho, Ronaldo, Katy. Así es, Shadey, sería dedo. Es el desarrollo psicosocial, ya que involucra el desarrollo de su personalidad. Clave, dedo. Perfecto. No hay problema. Muy bien, son 11:49. 11:51. Leo tu clave. Vamos. La etapa de la vida en la que la estimulación o carencia de ella tiene un impacto en el desarrollo de la persona. Cuando hablamos de la estimulación y nosotros hicimos la diferencia, ¿verdad? Entre el periodo sensible y el periodo crítico. Muy bien, Leslie, muy bien, Katy. Es una pregunta muy, podemos llamarla antigua, pero igual hallamos pues la clave, ¿verdad? La clave entonces sería pues, así es, periodo, así es, crítico. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo tenemos. ¿Listo? Clave entonces sería beso. ¿Sí? Beso. Muy bien. Son las 11:52. 11:54. Leo tu clave. Vamos.
Según Erickson, los niños, que pueden elegir comportamientos, metas y valores, han adquirido, la clave no es casa, porque la autonomía no involucra valores, la autonomía involucra el deseo de autocontrol. Corre, salta, camina, cae, te mira y llora. Los que han desarrollado valores y metas, como el querer abrir la puerta, hacer muy bien sus tareitas, son los de iniciativa. La clave aquí es beso. Clave, beso. Beso. ¿Sí? Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. Clave aquí, beso. Siguiente pregunta. 11:58, leo tu clave. Vamos. Pepito, un bebé de 5 meses de edad, vive con sus padres, pero ellos por razones laborales salen de casa desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Durante este tiempo el niño queda bajo el cuidado de la empleada del hogar. Cuando regresa la madre quiere cargar a su hijo para acariciarlo, pero el niño llora y no quiere separarse de su cuidado. El vínculo afectivo que tiene el bebé con la empleada se denomina apego, por supuesto. Es el vínculo afectivo, ¿verdad? Entre un infante y su cuidador primario. Muy bien. Excelente Felipe, Diego, Shadey, muy bien Darlene, muy bien María, muy bien Valentina, muy bien Daniel, Katy, muy bien Jericho. Muy bien, excelente. Listo, nos despedimos con la siguiente pregunta. Dice, una mujer expuesta a la rubiola al principio del embarazo dio a luz un hijo con problemas cardíacos y visuales, mientras que su hermana, que estaba en los últimos meses del embarazo, cuando quedó expuesta al mal, dio a luz un hijo normal. La diferencia anterior se puede explicar con el concepto de, creo que esto lo hemos trabajado en clase, ¿verdad? Como les había señalado, aquí no puede ser congénito. Tampoco te manifiesta el caso que sea intrauterino, genético o problema de maduración, sino que es el periodo de vulnerabilidad, ¿sí? Entre la tercera semana y la octava, ¿verdad? Entonces la clave, sin lugar a dudas, como bien lo señala Ernesto, como bien lo señala su compañera Leslie, como bien lo señala pues Katy, como bien lo señala así es Daily, Valentina, Shadey, Alexandra, sería avión, periodo sensible. Que les vaya muy bonito, que tengan una linda semana, cuiden mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.